5 preguntas y respuestas de los elefantes. Bienvenidos al fascinante mundo de los elefantes. Estos majestuosos animales son sin duda alguna uno de los más impresionantes del reino animal. Con su gran tamaño y sus inteligentes cerebros, los elefantes son criaturas muy interesantes que han capturado la atención y la imaginación de personas de todo el mundo. En este contenido descubrirás todo lo que necesitas saber sobre los elefantes, desde sus hábitats naturales y comportamientos sociales hasta su dieta y anatomía única. Prepárate para un emocionante viaje por la vida de estos increíbles mamíferos. Comencemos con algunas preguntas y respuestas. ¿Cuántas especies de elefantes existen actualmente? Actualmente, existen 3 especies de elefantes en el mundo: el elefante africano de la sabana, el elefante africano de la selva y el elefante asiático. El elefante africano de la sabana, Loxodonta africana, es la especie de elefante más grande y se encuentra en las áreas de pastizales y sabanas de África. Los machos pueden pesar hasta 6.000 kilogramos y las hembras alrededor de 3.500 kilogramos. El elefante africano de la selva, Loxodonta cyclotis, es más pequeño que el elefante de la sabana y habita en la selva y en las zonas boscosas de África Central y Occidental. Los machos pueden pesar hasta 2.700 kilogramos y las hembras alrededor de 2.200 kilogramos. Por otro lado, el elefante asiático, el Epus maximus, se encuentra en Asia y es ligeramente más pequeño que el elefante africano de la sabana. Los machos pueden pesar hasta 5.500 kilogramos y las hembras alrededor de 2.700 kilogramos. Además, el elefante asiático tiene orejas más pequeñas que el elefante africano y presenta una curiosa protuberancia en la frente. Es importante mencionar que todas estas especies de elefantes están en peligro de extinción debido a la caza furtiva y a la destrucción de su hábitat natural. Los elefantes son animales clave para el ecosistema ya que ayudan a mantener los bosques y praderas al dispersar las semillas y fertilizar el suelo. Además, los elefantes son animales sociales y altamente inteligentes, lo que los convierte en un tesoro cultural y una fuente de inspiración para muchos. Para proteger a los elefantes y asegurar su supervivencia, es necesario tomar medidas concretas para detener la caza furtiva, reducir el tráfico ilegal de marfil y proteger los hábitats naturales de estos animales. Asimismo, es importante promover la educación y la conciencia sobre la importancia de los elefantes y su papel en la ecología. Solo así podremos asegurar la continuidad de estas especies majestuosas para las generaciones futuras. ¿Cuál es la especie de elefante más grande del mundo? La especie de elefante más grande del mundo es el elefante africano, Loxodonta africana. Estos enormes animales pueden pesar hasta 6 toneladas y medir hasta 4 metros de altura en la cruz. Los elefantes africanos se dividen en 2 subespecies, el elefante africano de la sabana y el elefante africano de la selva. El elefante africano de la sabana es el más común de las 2 subespecies, y se encuentra en gran parte de África, desde la sabana hasta los bosques y los desiertos. Pueden pesar entre 4 y 6 toneladas y medir hasta 4 metros de altura en la cruz. Los machos son generalmente más grandes que las hembras y tienen colmillos más grandes y curvos. El elefante africano de la selva es menos común y se encuentra en los bosques de África Central y Occidental. Son más pequeños que los elefantes de la sabana, con una altura de aproximadamente 2.5 a 3 metros en la cruz y un peso de alrededor de 2 a 3 toneladas. Los machos también tienen colmillos más pequeños que los elefantes de la sabana. Los elefantes africanos son animales sociales y forman grupos familiares liderados por una hembra mayor, conocida como matriarca. Los machos generalmente viven solos o en grupos más pequeños. Desafortunadamente, la población de elefantes africanos ha disminuido significativamente en las últimas décadas debido a la caza furtiva por marfil y la pérdida de hábitat debido a la expansión humana y la agricultura. Actualmente se consideran en peligro de extinción, y se han tomado medidas para protegerlos, como la prohibición internacional del comercio de marfil. ¿Cuál es la especie de elefante más pequeña del mundo? El elefante más pequeño del mundo es el elefante pigmeo, también conocido como el elefante de la selva enana. Es una de las especies de elefantes más raras y menos conocidas del mundo. Los elefantes pigmeos habitan en los bosques tropicales de África Central y Occidental, en países como Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial y Congo.
Los elefantes pigmeos miden entre 1,2 y 1,5 metros de altura y pesan alrededor de 270 kilogramos. Son aproximadamente la mitad del tamaño de los elefantes africanos y asiáticos, y su tamaño los hace especialmente adaptables a la vida en la densa selva tropical. Tienen orejas redondas y pequeñas, colmillos cortos y rectos y una trompa más corta y estrecha que la de otras especies de elefantes. A diferencia de los elefantes africanos y asiáticos, que viven en grandes manadas, los elefantes pigmeos tienden a vivir en grupos más pequeños de hasta 10 individuos. Se alimentan de una variedad de plantas, incluyendo frutas, hojas, corteza y ramas. A pesar de su tamaño, los elefantes pigmeos son considerados una especie en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural debido a la deforestación. En algunas áreas, su población ha disminuido hasta en un 80% en las últimas décadas. Los esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a esta especie única y asegurar su supervivencia en el futuro. ¿Cuántos años puede vivir un elefante en la naturaleza? Los elefantes son animales fascinantes y majestuosos que han sido objeto de estudio durante muchos años. La vida útil de un elefante en la naturaleza depende de varios factores, como el ambiente, la alimentación, el acceso al agua y la presencia de depredadores. Sin embargo, en general, los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza. Los elefantes son animales sociales y tienden a vivir en grupos familiares que se llaman manadas. Las manadas están dirigidas por una matriarca, que es la hembra más vieja y experimentada del grupo. Las manadas son muy unidas y se protegen mutuamente, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de los elefantes individuales. La alimentación también juega un papel importante en la vida útil de un elefante. Los elefantes son herbívoros y consumen grandes cantidades de alimentos para mantener su gran tamaño. Los elefantes africanos, por ejemplo, pueden consumir hasta 600 libras de alimentos al día. Además, los elefantes necesitan acceso regular al agua para mantenerse hidratados y saludables. Otro factor que afecta la vida útil de los elefantes en la naturaleza es la presencia de depredadores. Los elefantes son animales grandes y fuertes, pero todavía son vulnerables a los depredadores, especialmente cuando son jóvenes o están enfermos. Los leones, los cocodrilos y los tigres son algunos de los depredadores naturales de los elefantes. En resumen, los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza, pero esto depende de varios factores como el ambiente, la alimentación, el acceso al agua y la presencia de depredadores. Los elefantes son animales fascinantes y es importante protegerlos y preservar sus hábitats para garantizar su supervivencia a largo plazo. ¿Cuánto pesa un elefante adulto promedio? Un elefante adulto promedio puede pesar entre 4.500 y 6.800 kilogramos, o de 9.900 a 15.000 libras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el peso varía según la especie y el sexo del elefante. El elefante africano es el más grande de las dos especies y puede pesar en promedio entre 5.400 y 6.800 kilogramos, 12.000 a 15.000 libras, mientras que el elefante asiático promedio pesa entre 3.000 y 5.500 kilogramos, 6.600 a 12.000 libras. Los machos son generalmente más grandes que las hembras, con una altura promedio de 3,3 metros, 10,8 pies, en comparación con los 2,7 metros, 8,9 pies, de las hembras. Los elefantes también tienen una vida útil larga y pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza. El peso de un elefante adulto es una de las características más impresionantes de este animal. Los elefantes son los animales terrestres más grandes del mundo y su tamaño y peso les proporcionan ciertas ventajas en la naturaleza. Por ejemplo, los elefantes pueden utilizar su peso para despejar el camino a través de la maleza y las ramas, lo que les permite encontrar comida y agua en lugares donde otros animales no pueden llegar. Además, los elefantes también tienen una gran masa muscular, lo que les permite mover objetos pesados y defenderse de los depredadores. A pesar de su gran tamaño y fuerza, los elefantes son animales muy sociales y emocionales, con una inteligencia excepcional y una memoria increíblemente precisa. En resumen, el peso de un elefante adulto promedio puede oscilar entre los 4.500 y los 6.800 kilogramos, aunque puede variar según la especie y el sexo.
El tamaño y el peso son características impresionantes de los elefantes que les permiten sobrevivir y prosperar en la naturaleza, pero también son animales muy inteligentes y sociales que merecen nuestro respeto y protección.